Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, en nuestro mundo del pasado, y qué mejor manera que, como hacemos cada pocas semanas, adentrarnos a redescubrirlo a través del lenguaje. De ahí que cada pocas fechas nuestro compañero, el palabrista, insisto, José Luis Díaz Prieto, nos traiga la historia de una palabra increíble. En esta ocasión vamos a bucear en el mundo de la palabra prestigio. José Luis, bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, es un placer como siempre. Para hablar de esta palabra tenemos que profundizar, ¿no?, en el francés, el latín, lógicamente, y tenemos que viajar no muy atrás en el tiempo, al siglo XIX. Claro, sí. Todas las palabras de las que hablamos en esta sección, hablamos de ellas no porque sean interesantes. Hay muchas palabras interesantes que tienen una etimología muy curiosa, ¿no? Pero hablamos de palabras que precisamente tengan relación con un hecho histórico, con un acontecimiento, con un personaje histórico. Y la que vamos a hablar hoy sí que lo tiene relación con un personaje histórico. Concretamente es la palabra prestigio, que es muy llamativo saber por qué prestigio se asienta con el significado actual en el lenguaje que hablamos. Así que si quieres, hablamos de prestigio. Venga, sí. Yo decía ahora que tenemos que viajar al siglo XIX. El prestigio, pues, es algo que evoca bondad, no bondad, un elemento positivo, ¿no? De calidad, ¿no? Sí. Calidad. Yo viajaría, no sé si tenemos a mano el cronovisor, pero yo viajaría incluso primero un poco antes, ¿no? Porque la palabra prestigio ya la encontramos en San Isidoro de Sevilla. Bueno, no sé si debo decir de León, porque también de los dos. Era bueno, ambidiestro. Casi, sí. Bueno, pues en San Isidoro, en las etimologías, que es un libro fascinante y que yo recomendaría que lo ojeasen a todo el mundo, encontramos la palabra en su forma latina, porque las etimologías están en un latín muy malo, pero bueno, en un latín. Prestigiae, ¿no? Que en plural, prestigiae. Y con el sentido original del término, que por extraño que parezca, el sentido original del término es charlatanería, ilusión. O sea, quien tenía prestigio era alguien que era un tramposo, un charlatán. Y esto se debe a que la palabra prestigio viene del latín, de prestigio en latín, pero que a su vez se compone de dos cosas: de prae, delante, y la raíz STO, que significa estar. Es decir, lo que se tiene a mano. Prestigio era lo que se tiene a mano. El presto más bien era lo que se tenía a mano, presto. Entonces, de ahí, de lo que es de ese manejo de las manos, viene la idea de alguien que hace malabarismos o que hace trucos, un trilero, ¿no? Y eso era lo que significaba originalmente. También encontramos luego, más adelante, ya en el siglo XVI, en Bartolomé de las Casas, ya sabemos, el clérigo, el monje que habló de los problemas en América, ¿no? Los problemas de la conquista, pues también nos dice que prestigio tiene un sentido como engaño que los demonios hacen, ¿eh? Fíjate qué curioso, nada que ver con la palabra prestigio ahora, ¿no? Ahora bien, el prestigio tal como lo entendíamos en castellano, que hasta por lo menos Bartolomé de las Casas tenía un sentido negativo, pues va evolucionando, y va evolucionando por una influencia del prestige francés, de la palabra francesa prestige, ¿no? Hay que recordar que el siglo XIX el francés equivalía al inglés ahora, es decir, todo era cultura francesa, todo eran palabras francesas, todo era pas ici, todo era francés, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, la palabra francesa prestige evoluciona muy curiosamente, ¿no? Tal vez fue un proceso de evolución un poquito lento. Por ejemplo, encontramos en Rousseau, que ya Rousseau define el prestigio, en el siglo XVIII, claro, define el prestigio como una especie de sortilegio, como una ilusión, y ahí ya empezamos a ver que la palabra empieza a no tener una connotación tan negativa. Y ocurre una cosa muy curiosa. Ya con este sentido de
de ilusión, de seducción, de capacidad de seducir del prestigio, porque en definitiva un prestidigitador, de ahí también está relacionada la palabra. Yo que me dedico a la magia amateur, al ilusionismo amateur, desconocía que el sustantivo, el nombre prestidigitador venía de esta misma raíz, claro. Está vinculado con el presto latino, que es tener una cosa a mano. Un prestidigitador es alguien que tiene a mano todos los trucos, por decirlo así, ¿no? Entonces, el presto latino significa eso, tener a mano, ¿no? Entonces, claro, el sentido ya del francés empieza a evolucionar, que es lo bonito que tienen las palabras. Las palabras son como los seres vivos, evolucionan también, ¿no? Como las instituciones. Entonces, esa palabra ya empieza a definir la seducción, y no siempre la seducción en sentido negativo. Y mira por dónde la palabra se empieza a usar con mucha frecuencia, nada menos que con el gran seductor, que era Napoleón, ¿no? En los primeros del siglo XIX, ¿no? Y ahí se menciona muchas veces el prestigio de Napoleón en el sentido de habilidad para bueno, pues de hecho, fíjate el prestigio, fíjate lo que hizo Napoleón, que hizo la Revolución Francesa como jacobino y luego acabó poniéndose la corona de manos del Papa como emperador. O sea, fíjate si eso no es malabarismo, ¿no? Desde luego, cambió casi como el propio sentido del significado de la palabra, ¿no? Fue casi paralelo a ellos, ¿sí? A base de seducir. Entonces, como al gran corso, y esto te aseguro que está totalmente evidenciado, no hay ninguna duda sobre esto, se le empezó a definir como el hombre prestigioso por antonomasia, pues el sentido arraigó en un sentido positivo, porque Napoleón era admirado por los franceses, tenía prestigio, y el prestigio empezó a recibir influencia de lo que Napoleón significaba. Y esa palabra prestigio ya en Francia adquirió un sentido netamente positivo después de Napoleón. Y de ahí pasó a influir en el prestigio español, que en Bartolomé de las Casas era un prestigio negativo. Pero la influencia francesa del prestigio hizo que se consolidase este significado que es completamente distinto, ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Como una palabra puede no cambiar de sentido, sino ir al opuesto, al sentido completamente opuesto, ¿no? Del engaño al honor, a la gloria, a la calidad humana o técnica, ¿no? Y es llamativo, ¿no? Lo comentabas al principio antes, la capacidad que tienen las palabras, el propio lenguaje es una entidad viva y se va adaptando a los tiempos, se va adaptando a los momentos, a las personas, a las circunstancias históricas. En este caso, ¿no? Napoleón como, pues el gran general, ¿no? Que consiguió conquistar casi toda Europa, totalmente. Y es lo que hace propio y da un nuevo sentido casi a las palabras, ¿no? Si tú fíjate cómo Napoleón sedujo a la familia real española a que le transmitiesen la corona sin más allí en Bayona, ¿no? Y luego le sedujo para decir, bueno, no me la quedo yo, se la paso a mi hermano. Eso era un gran seductor, indudablemente. Era un hombre, un prestidigitador de la política y por lo tanto un hombre prestigioso, ¿no? En fin, yo creo que las palabras, lo bonito que tiene la historia, y el programa es un programa de historia, es un programa de historia, es que la historia es una creadora de palabras, da a luz palabras, o por lo menos va cambiando el sentido de las palabras. Y entonces, si conseguimos encontrar palabras que nos hablen de historia, pues miel sobre hojuelas. Tenemos información interesante sobre palabras que a su vez nos llevan, que yo creo que es lo que hay que hacer, nos llevan a conocer, como tú dices, un poquito más de historia, ¿no? Desde luego que sí, eso es un poco lo que buscamos cada pocas semanas aquí en esta sección contigo, José Luis Díaz Prieto, palabrista, nuestro palabrista particular. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues encantado de ayudar. Hasta pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.